Arquitectura precolombina. La necesidad de habitar. Desde un principio, el hombre necesitó resguardarse del frío, del calor, de los animales e incluso de otros hombres que venían a usurpar su tierra. Encontró entonces un lugar que habitar, y a medida que evolucionaba, descubría e inventaba distintas cosas, sus viviendas fueron mejorando su vida. Primero se ubicó y se resguardó en las cuevas que encontraba en su camino. Luego generó chozas con elementos que tenía a mano, en este caso huesos y piel de animales que él mismo cazaba. Aparecieron posterior las chozas con recolección de elementos naturales. Por ejemplo, aquí tenemos la ruca mapuche, ¿sí? Y también tenemos el tapial, que es una construcción hecha con rocas apiladas. Luego aparecieron las viviendas con materiales autóctonos transformados. En este caso tenemos una choza con adobe que se hace de la tierra, ¿sí? Y paja secada para el techo. Finalmente, aparecen chozas con piedras realizadas, fijadas con algún aglutinante, en este caso como la cal, y que además estaba fortificada. La evolución de la vivienda dio un gran salto al momento en que aparecieron las grandes civilizaciones, que otorgaron a estas edificaciones distintos usos, por lo cual también tuvieron distintos tamaños, distintas jerarquías e incluso algunas fueron decoradas. En nuestra América precolombina vamos a tener también la evolución de grandes civilizaciones y que van a dar origen a las construcciones no solo de viviendas, sino que también de grandes ciudades que incluyen edificios públicos, palacios, templos cuya característica era estar, ¿cierto?, sobre una base de piedra, en el caso del templo mucho más alto y más elevado que el palacio y con grandes escalinatas. Y también zonas de ceremonia, de deporte y de recreación. Nos referimos a las culturas aztecas, mayas e incas. La arquitectura azteca se ubicó en casi todo el territorio del actual México. Tenía como fin social y religioso y se desarrollaba en función a los intereses del Estado, ya que sirvió como lenguaje para transmitir su particular visión del mundo a todo lo interno de su sociedad y frente a otras culturas. Por su geografía le permitía tener grandes explanadas sin nada que los interviniera. Por lo tanto, la ciudad se desarrollaba en conjunto muy fluida y las edificaciones estaban una al lado de la otra. Tenía un marcado sentido del orden y de la simetría muy similar a la que se observa en las demás culturas mesoamericanas. Es la menos elegante de todas. Tanto las líneas amplias como los diseños geométricos son expresiones simbólicas del poder del Estado y el carácter religioso de su arquitectura. Utilizó los bajos relieves en diversos lugares, plazas, muros y plataformas, como un complemento de comunicación de sus ideales y de representación religiosa. Los modelos arquitectónicos más representativos son los templos, las pirámides, los palacios y entre otras edificaciones públicas. Uno de los modelos más frecuentes de arquitectura es la pirámide de planta circular. Este tipo de construcción se atribuye al dios del viento, que tiene aspectos de remolino. Y la casa habitual era hecha de piedra o adobe, con doble techumbre para contener el derrame del agua y la nieve en los inviernos. La arquitectura maya está ubicada en los territorios que hoy abarcan países como Honduras, México y Guatemala, parte de El Salvador y de Belice. Se realizaron pirámides majestuosas que funcionaban como templos religiosos o palacios. Su ubicación al interior de la selva no le permitía tener una organización como ciudad muy uniforme. Por lo tanto, se decía que las personas habitaban el lugar donde estaban, ¿cierto?, el edificio, y no tenían gran contacto con el resto de la ciudadanía, a no ser que fuera en las ceremonias. La arquitectura maya se caracterizó por su gran desarrollo en el campo de la construcción y por la diversidad de materiales empleados en base a las características del terreno. Eran templos altos para la observación astronómica, con grandes escalinatas, algunas labradas con la historia de la cultura
y que incluía en su interior pintura y escultura. Cuidadosos detalles ornamentales que eran magistralmente colocados alrededor de los edificios de mayor importancia. La casa habitual era una choza simple, de barro y piedra, con techo de paja amplio y bien apretado para evitar que entrase el agua lluvia. La arquitectura inca se ubicaba en la zona del Ecuador, Bolivia, Perú y parte del norte de Chile. A diferencia de las culturas anteriores, la importancia radicaba en ser una ciudad civil, religiosa y militarmente resguardada o situada en una zona geográfica estratégica, para no ser atacada ni tomada por el enemigo. Acá tenemos, cierto, la ciudad de Machu Picchu, que estaba cimentada sobre el monte más alto del territorio inca y que tenía la facultad de tener minaretes naturales para la vigilancia constante. La solidez de la arquitectura inca está estrechamente vinculada con los materiales de la construcción. El uso de polígonos y la forma en que fueron colocados, tallados para que encajara uno sobre el otro, como si fuera un puzzle. No tenían grandes detalles ni decoraciones, era la más simple de todas. Su edificación era totalmente simétrica entre templos y edificios públicos y habitacionales, como tenemos el caso aquí del templo Inti, dedicado al dios Sol. Su vivienda habitual era de piedra encajada sin nada que la figara, o sea, sin ningún aglutinante para pegar, techos bastante pronunciados para la lluvia y ventanales grandes. Y bien, muchachos, aquí les dejo, cierto, la arquitectura precolombina y nos vemos en la próxima cápsula.